Vamos a seguir esta semana nuestro estudio en el libro de Éxodo. Hemos estado estudiando la vida de Moisés y hemos estado viendo cómo Dios se movió en su vida desde el principio, desde el momento en que nació. Dios ya tenía su mano sobre Moisés porque lo estaba llamando a un destino muy grande, ¿verdad? Muy notable. Y esta tarde vamos a seguir, si se recuerdan la semana pasada, vimos cómo el ángel de Jehová, que creemos que es el Jesús preencarnado, ¿verdad? Antes de que Jesús viniera en la carne, él ya estaba involucrado en la creación, estaba involucrado en llevar a cabo su voluntad. Y si se acuerdan, se le apareció a Moisés en una zarza ardiente y le reveló el llamado que tenía para su vida. Que Moisés era el que Dios iba a usar para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vimos también cómo Dios se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es el verdadero Dios, dijo, y este será mi nombre para siempre, ¿verdad? El Dios que llamó a Abraham, que llamó a Isaac, que llamó a Jacob, que Jacob tuvo a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles fueron el fundamento de la nación de Israel, y fue por medio de la nación de Israel donde el Mesías, donde Jesús, Yeshua, se manifestó para entonces salvar al mundo eterno, al mundo entero, y llamarlos a una relación con él. ¿Se acuerdan que Dios mandó a Moisés a comparecer ante Faraón y a ordenarle, escuchen eso, ordenarle que dejara ir a los hebreos? ¿Se imaginan ustedes? ¿Verdad? Que te presentas ante el presidente de Estados Unidos, por decirlo así, y que le ordenas que tienen que hacer algo. ¿Cómo haría eso? Tal vez no muy bien, ¿verdad? Pero también Dios le reveló a Moisés que antes de salir de Egipto iban a saquear a los egipcios de todas sus riquezas, ¿verdad? Porque se acuerdan que se le tiene que pagar el sueldo al obrero. El obrero es digno de su salario. Y de alguna manera u otra, Egipto tenía que pagar el sueldo de todo el trabajo que hicieron los hebreos, los israelitas, durante su cautiverio. Entonces, lo que hagamos en la vida, lo que se haga que está mal, tarde que temprano, Dios se las cobra. Entonces, muchas veces, quiero decir esto con cuidado. La venganza en sí no es mala, ¿verdad? Tiene que haber venganza. Pero la palabra de Dios nos revela que el vengador es Dios. Nosotros no debemos de buscar tomar venganza, porque la palabra de Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si se ha cometido alguna injusticia, Dios, tarde que temprano, se venga, ¿verdad? Y vamos a ver este acontecimiento asombroso cuando salió Israel de Egipto, pero no me quiero adelantar mucho. Ok, entonces vamos a comenzar, vamos a ver ahora el capítulo 4, y le he intitulado a la lección esta tarde, Moisés le teme a su llamado. Vamos a seguir con el diálogo. ¿Se acuerdan? Se le apareció a Dios a Moisés en la zarza ardiente, y el capítulo 4 continúa con el diálogo que tuvo Moisés con Dios. ¿Ok? Vamos a empezar, amor, a verso 1, por favor. Fuerte. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Los que ven sus papeles. Comienza aquí un diálogo entre Dios y Moisés, donde Dios le ordena a Moisés a comparecer ante Faraón, y Moisés trata de convencer a Dios que él no es la persona indicada. Digo, Señor, te estás equivocando, yo no soy la persona que tú quieres para hacer este trabajo. Imagínense Moisés, imagínense haciendo eso. A veces todos hacemos eso, ¿verdad? Dios nos llama a hacer algo, pero ¿qué es el problema? Tenemos miedo. Viene el espíritu de temor a querer robarnos el destino que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, sin duda Moisés se acordó que buscaban matarlo y temía regresar a Egipto
y llevar a cabo este duro mandamiento. Muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios nos llama a que cumplamos nuestro destino, es algo imposible. O es algo que no podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. Y a menudo Dios nos llama a hacer esto. Entonces, muchas de las veces, y obviamente no culpamos a Moisés porque yo creo que todos estamos, como dicen por ahí, en el mismo barco, que nos da miedo, ¿verdad? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a reaccionar la gente cuando vaya y haga lo que Dios diga? No, Señor, no me estás llamando a mí, yo creo que te equivocaste. Yo no soy la persona indicada. Empezamos a poner excusas a Dios, y ese espíritu de temor, si nosotros permitimos que el espíritu de temor obre en nuestras vidas, que nos domine, nunca vamos a poder cumplir con el propósito del llamamiento de Dios. La palabra de Dios dice que el temor al hombre, hay un espíritu que se llama el temor al hombre, ¿verdad? Que por temor a los hombres de qué dirán o qué harán, no cumplimos con el propósito de Dios, porque le tememos. Y la palabra de Dios dice que el temor al hombre es una trampa, ¿verdad? Es una trampa que pone el enemigo. Y no cabe duda que este espíritu estaba trabajando en Moisés, pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es que tenemos que recordarnos lo que Pablo le escribió a Timoteo, y le dijo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Debemos de reprender el espíritu del temor. Debemos de orar en contra de ese espíritu de temor y de cobardía que el enemigo viene a poner en contra de nosotros, y pedirle a Dios que nos llene de su poder, su amor y su dominio propio, ¿verdad? Reprender el espíritu de temor, el espíritu de cobardía, echarlos fuera y hacer lo que el Señor quiere, ponernos a la disposición de Dios. Y fíjense que Dios, la manera que trabaja, es que a veces en el lugar menos indicado, con la persona menos indicada, a veces nos conecta, ¿verdad? Y de repente nos da la oportunidad de que le testifiquemos de Dios, y aún hasta que oremos por esa persona. Entonces, debemos de ponernos todos los días a la disposición de Dios y permitir que Él obre en nosotros, porque aunque nosotros hablamos aquí en este plano, en este mundo, en esta dimensión, Dios es el que causa que las personas reciban la palabra. Él es el que causa que la persona se convierta, que sea sanada. Él es el que abre el corazón de las personas. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes y obedecer el llamado de Dios, ¿verdad? Dios nos da un llamado a todos los creyentes. Nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice, hacer discípulos, ¿verdad? Tenemos que hablar a la gente del Señor, de su amor, ¿verdad? Y no tiene que ser nada complicado. Decirle, Señor, sabes que Jesús te ama, que Él murió por tus pecados. Sabes que si tú le recibes como tu Salvador, Él entra a tu vida, Él la cambia y te haces hijo de Dios. De esa manera podemos comenzar, ¿verdad? Y si tenemos la oportunidad de seguir discipulando a la persona, seguir trabajando con ella. Pero Dios nos llama a todos, y uno de los obstáculos más grandes es el temor. No tengo suficiente educación. Yo no fui a estudiar para ser pastor. Yo no tengo la educación. No necesitamos educación. Lo que necesitamos es ser obedientes y estar disponibles al llamado de Dios. Y Dios nos puede usar, ¿verdad? Y Dios ha usado a personas poderosamente, personas que recibieron poca educación o nada de educación. Dios los ha usado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Entonces aquí estaba Dios hablando con Moisés. Y Moisés empezó a poner excusas, ¿verdad? Se acordó también de lo que dijo el hebreo cuando golpeaba a su hermano. ¿Se acuerdan que les dijo, hey, ¿por qué estás golpeando al hebreo? Y el que le dijo el hebreo, ¿quién te ha hecho Señor sobre nosotros? ¿Acaso me vas a matar a mí como mataste al egipcio? ¿Se acuerdan? Entonces, todas esas cosas se acordó Moisés, y lo ha de ver envuelto un espíritu de temor, y empezó a dialogar con Dios y decirle, Señor, yo pienso que tú no conoces mi vida, no sabes lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Y se puso a dialogar con Dios. Entonces vamos a seguir, versos 2 al 5. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra.
el hacha en la tierra y se hizo una culebra. Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Entonces comienza, Dios ahora comienza a demostrar, le dio 3 señales, a demostrar su poder para que la gente crea que Dios lo envió. Esto era para testimonio, ¿verdad? Los milagros, la sanidad de los prodigios tienen un propósito. Ese propósito es de demostrar la veracidad de Dios, ¿verdad? Dios escoge. Él escoge cuándo va a sanar. Él escoge cuándo va a hacer milagros. Pero esos milagros, esas sanidades, esos prodigios que Dios hace son para que la gente crea en Dios, ¿verdad? Jesús sanaba y iba por todos lados y hacía milagros, pero era para dirigirlos a tener fe en Él. Entonces, el asombroso poder de Dios es de que puede cambiar la constitución de cualquier cosa a lo que a Él le plazca. ¿Qué pasó aquí? Tomó una vara y se me hace muy interesante. Esa vara era una vara de pastor, ¿verdad? Era la vara de Moisés, que Dios lo había, comienzan por ahí, subbajado a ser un pastor de ovejas. Otra cosa que los egipcios, ¿cómo se dice?, despreciaban. Pero dijo, toma esa vara de pastor que tienes, y entonces tomó una materia de madera y la convirtió en un animal hecho, una serpiente hecha y derecha, ¿verdad? Una serpiente real, en un instante, ¿verdad? Qué tremendo eso. Empezó Dios a demostrar su asombroso poder, que con el tiempo iba a demostrar a todo el país de Egipto, para demostrarles que Él es el Dios verdadero. Egipto adoraba, no me recuerdo cuántos dioses, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios iba a hacer al liberar a Israel de Egipto era que iba a traer juicio a los dioses falsos a los cuales adoraban los egipcios. Los egipcios eran muy corruptos, eran muy perversos. Cometían abominaciones que no cabe duda llegaron hasta la presencia de Dios. Y hoy en día, lo que se llama las religiones mistéricas, misterio Babilonia, ¿verdad? Muchas de esas prácticas las heredaron de los egipcios de los babilonios, y hoy en día de los egipcios, y cometen muchas perversidades, eran abominaciones delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando Dios comenzó a demostrar su poder, también iba a traer juicio sobre los dioses falsos de Egipto. Y convirtió esta vara de pastor, la convirtió en una serpiente, ¿verdad? Tanto que Moisés le tuvo miedo, empezó a huir de ella. Pero Dios le dijo, tómala de la cola, y cuando la tomó, se volvió a tomar en vara, ¿verdad? Qué tremendo eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios le dio a Moisés absoluta autoridad, pues la iba a necesitar para sacar a Israel de Egipto. Entonces, cuando Dios nos llama, Él nos equipa, ¿verdad? Y no es raro que Dios llame a ser a una persona un gran predicador que a lo mejor es tartamudo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que Dios le quita al tartamudo y se hace un gran predicador. A veces Dios llama a una persona muy sencilla a ser la cabeza de alguna empresa grandísima, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que naturalmente no tiene esa capacidad, pero Dios lo equipa para que pueda manejar una empresa de ese tamaño. Entonces, cuando Dios nos llama, Él no nos llama necesariamente porque estamos calificados, sino que nos califica cuando nos llama. Cuando obedecemos el llamado y nos dice, quiero que hagas esto, a lo mejor es la persona menos indicada, pero no importa, ¿verdad? Porque el Señor nos equipa con lo que necesitamos,
para llevar a cabo el llamado de Dios. Y siempre es imposible para nosotros. Moisés no tenía el poder de convertir una vara en culebra. Moisés no tenía el poder para llevar a cabo todos los milagros que hizo. Pero que obedeció el llamado de Dios y Dios se encargó de lo demás. Entonces, cuando nosotros nos obedecemos a Dios, obedecemos su llamado, Dios se encarga de lo demás. ¿Ven? Pedro, el ejemplo de Pedro. Pedro era un pescador, era un hombre rudo, era un hombre de campo, con muy poca educación. Y de repente cuando lo escucharon predicar, después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas, dijeron, hey, ¿quién no era el hombre ignorante aquel? El hombre rudo, el hombre de campo. ¿Qué no es se llamaba Simón? ¿Qué no es Simón el Galileo? Sí, ¿qué le pasaría? Pues Dios lo apoderó, Dios lo equipó para llevar a cabo su ministerio. Y cuando lean la primera, segunda, tercera carta de Pedro, me parece, se van a dar cuenta de cómo Dios realmente lo dotó para que fuera un gran predicador, ¿verdad? Y Dios hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Tal vez no somos los mejores oradores, no somos los mejores, no somos las personas mejores indicadas, pero Dios, el poder de Dios viene sobre nosotros, y lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace. Así es de que obedezcamos su llamado, obedezcamos su voz. Cuando Él nos dice que hagamos algo, porque tengan por seguro que Él nos va a respaldar con su asombroso poder. Ok. Eli, ¿sigues? O Jackie, ¿dónde vamos? 6 al 8. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y sacó, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Voy a escribir en sus papeles. Dios le dio una segunda señal a Moisés para probar a los israelitas que Dios le había aparecido. Entonces que dijo, mete tu mano en tu seno. Metió su mano debajo de su vestidura, la sacó. ¿Qué tenía? Tenía lepra, ¿verdad? Y lepra, es muy interesante eso, porque lepra era una de las cosas peores que le podía pasar a una persona del mundo antiguo. Porque cuando les daba lepra, los apartaban, porque es muy contagiosa la lepra. Los apartaban a vivir solos, ¿verdad? Y en los tiempos de Jesús, cuando estaba un leproso, ellos tenían la responsabilidad de gritarles a los demás, lepra, soy leproso, para que no se acercaran. Y básicamente los hacían a un lado, a los márgenes de la ciudad, y no tenían en contacto con nadie más que con leprosos, ¿verdad? Y la lepra es una representación del pecado. Entonces, esta señal que Dios le dio metió su mano, sacó su mano leprosa, la volvió a meter y salió limpia. Es una indicación, es un símbolo del poder de Dios para perdonar los pecados, para limpiar los pecados. Algo que estaba a punto de hacer, iba a redimir a Israel, lo iba a sacar de Egipto. Entonces, cuando Dios nos salva, nos saca de Egipto y nos limpia la lepra del pecado, limpia el pecado de nuestros corazones y nos deja, nos purifica de todos nuestros pecados y nuestras faltas. Entonces, estas señales que Dios le dio eran para que Israel creyera que Dios se le apareció, pero también era un símbolo de lo que Dios eventualmente iba a hacer en el Mesías. ¿No? Qué bonito. Cuando Dios hace algo, Él no lo hace nomás por hacerlo, siempre tiene un significado más profundo. Entonces le dio esta señal, metió su mano, sacó lepra, a lo mejor se entró en pánico, pero lo volvió a meter, la sacó, entonces quedó limpio. Entonces también Dios demostró que Él es el Dios que sana todas nuestras enfermedades, ¿verdad? Los salmos nos dicen que Él es el que perdona
nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias o sana todas nuestras iniquidades. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios se estaba manifestando de una manera más, ¿cómo se puede decir? Una manera más clara de quién Él era a la humanidad. Él se manifestó a Abraham hasta cierto punto. Se manifestó con Jacob hasta cierto punto. Se manifestó con Isaac hasta cierto punto. Pero cuando llegó el tiempo de sacar a su pueblo de Israel, entonces Él se manifestó en un poder asombroso, ¿verdad? Un poder aterrador que también representan los juicios que vienen a este mundo que rechaza a Dios, ¿verdad? Viene el periodo de lo que se llama la Biblia la tribulación, la gran tribulación, donde Dios una vez más va a derramar de su ira sobre este mundo, ¿verdad? En Egipto lo hizo a micro, lo hizo pequeño a ese país, pero va a llegar el día en que Dios va a derramar su juicio sobre todo el mundo. Entonces Dios se estaba revelando, se estaba manifestando de una manera más real a la humanidad, cuando empezó a manifestar estas maravillas. Ok, Daniel el 9, fuerte Daniel. Y si alguien no creyere a estas dos señales, ni Oyeron. los tomadas de las aguas del río y las Derramarás. en tierra, y se cambiarán a tierra, ¿Qué es aguas? que tomadas del río y será sangre de la tierra. Entonces, ¿quién es papeles? Dios le dio una tercera señal a Moisés que involucraba sangre. Sangre. Acuérdense ustedes que los egipcios derramaron mucha sangre inocente de los hebreos, ¿verdad? Cuando nacían niños varones, los tomaban los egipcios y los echaban al río Éufrates. Derramaron mucha sangre inocente. Entonces, uno de los juicios que Dios iba a traer en contra de Egipto era el juicio del derramamiento de sangre inocente. Esa es una. Segundo, también era una señal de la sangre que iba a ser derramada un día para salvar a la humanidad, ¿verdad? Antes de que Israel saliera de Egipto, celebraron la Pascua, la primera Pascua, y Dios los mandó a matar a un cordero y que pusieran la sangre sobre los dinteles de las puertas, y cuando pasara el ángel de la muerte iba a pasar sobre ellos. Ese es un símbolo de la sangre de Jesús que derramó, y todos aquellos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, entonces la muerte, el pecado, la maldición del pecado y la muerte pasa sobre nosotros, no nos puede tocar, ¿verdad? Entonces son dos cosas aquí. Una, el juicio sobre la sangre inocente derramada, y número dos, la sangre del cordero que algún día iba a ser derramada por toda la humanidad, ¿verdad? Es muy bonito esto, es muy hermoso. Moisés y ellos no entendían en ese tiempo lo que estaba pasando, pero eso es lo que estaba haciendo Dios. Los estaba preparando para su manifestación asombrosa. Es como trabaja Dios. Dios tiene todo ya planeado, predestinado. Desde antes que creó el mundo, Él ya tenía un plan. Esto es asombroso, ¿verdad? Entonces, todas las leyes que Dios le dio a Moisés, de las leyes rituales, los actos proféticos que les hacía hacer, todo tenía un propósito, representaba algo en el plan de Dios. Entonces nosotros podemos poner nuestra confianza en Dios, de que nada de lo que sucede en nuestras vidas es un accidente, sino que Dios está llevando a cabo su perfecta voluntad. Amén. Ok, Amy, 10 al 13. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Escriban sus papeles. Moisés seguía poniendo excusas sobre por qué no era él el indicado para liberar a Israel. Dios ya le había mostrado su poder, Dios le había revelado su nombre, pero Moisés seguía poniendo excusas. Es tremendo eso, ¿verdad? Entonces, aparentemente Moisés no era un buen orador, no hablaba bien, y lo usó como excusa para no ir. Entonces Dios le recordó a Moisés que él creó la boca y que pondría palabra en la boca de Moisés, ¿verdad? Y aquí podemos ver nosotros la paciencia que Dios tiene con nosotros. Porque no crean que Moisés es el único que pone excusas cuando Dios quiere que hagan algo, ¿verdad? Yo he hecho eso. Señor, no es posible que me estés llamando a mí. No es posible que quieras que haga eso, ¿verdad? Y le empezamos a poner excusas. Pero para mí lo bonito de esto, lo asombroso, es la paciencia que Dios tiene con nosotros. Me recuerda a mí la escritura donde David escribió y le dijo, Señor, acuérdate que somos polvo. Acuérdate que somos carne y hueso. Acuérdate que somos débiles. Y Dios comprende eso. ¿Por qué? Porque aquí podría haber matado a Moisés y podría haber llamado a alguien más, a lo mejor a su suegro. Pero no, vemos la paciencia de Dios, que en medio de nuestras flaquezas, de los defectos de nuestro carácter, el Señor no se da por vencido con nosotros. Qué bonito eso, ¿verdad? Porque si se diera por vencido, ¿quién sería salvo? Entonces Dios fue paciente con Moisés. Le dijo, mira Moisés, yo fui el que creé la boca, yo fui el que les di la habilidad de hablar. Yo voy a poner palabras en tu boca. Pero finalmente Moisés básicamente le dijo a Dios, Señor, manda a otra persona. Es básicamente lo que Moisés estaba haciendo. No quería el trabajo. Estaba, Señor, respetuosamente, pero no acepto el trabajo. Es básicamente lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Ok, vamos a seguir. 14 al 17. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él sabrá recibirte, y al verte se alegrará tu corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ok, escriban sus papeles. Dios se enojó con Moisés, pero al final le dio una solución a la cual Moisés ya no podía poner excusas. Ya se le acabaron las excusas. Señor, no hablo bien. Ok, tu hermano Aarón habla bien. Lo que va a pasar es que yo te voy a hablar a ti, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón va a hablar al pueblo. Entonces, escriben sus papeles. ¿Ya dijimos eso? Ok. Aparentemente, Aarón hablaba bien, era un buen orador y llegó a ser el portavoz de Moisés. Entonces, pero, escuchen esto, la autoridad divina de hacer señales y prodigios se le fue dada a Moisés por medio de la vara. Dios, tal vez podemos decir que Dios ungió esa vara, que era vara del pastor. Dice la palabra de Dios en Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es simbólico del cuidado que Dios tiene de su pueblo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Jesús es el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, aquí representa dos cosas. Representa el poder de Dios,
la vara del pastor, pero también representa el amor y el cuidado que Dios tiene hacia sus ovejas, ¿verdad? Dos cosas que tiene, que Dios le da al llamado del pastor: le da el poder para hacer el trabajo, pero también le da el amor, el cuidado que se necesita para cuidar, apacentar ovejas. Para poder apacentar y cuidar ovejas, tenemos que amar a la gente, ¿verdad? La gente llega a diferentes niveles. Hay gente muy avanzada, ovejas muy avanzadas. Hay ovejas que no son tan avanzadas. Hay ovejas que son muy maduras, y hay ovejas que necesitan mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, la unción o el llamado del pastor requiere amor por la gente, amor de orar por ellos, amor de escucharlos, amor de entender, ¿verdad? Tal vez cuando nadie más los entiende, el oficio, el llamado del pastor, sí los comprende, ¿verdad? Entonces Dios le da a los pastores una vara, esa vara, ¿verdad? Le da el poder, la autoridad para llevar a hacer su oficio, pero también les da el amor para poder apacentar, corregir, exhortar, a alimentar a las ovejas. Es muy bonito esto, ¿verdad? Es muy bonito el simbolismo y todo lo que Dios usa. Y dice la palabra de Dios que Dios usa las cosas sencillas de este mundo para confundir a los sabios de este mundo, ¿verdad? Dios pudiera haber, cuando Jesús vino a este mundo, Él pudiera haber llegado en un caballo blanco y haber arrasado con todos y nomás haberse quedado con el remanente. Pero ¿qué pasó? Vino y nació en una familia muy pobre. Ni siquiera pudieron entrar a un cuarto de humanos, entraron en un establo de animales. Y nació Jesús en las condiciones más humildes que posiblemente pueda haber en este mundo. Y de esa manera manifestó su poder. Entonces, cuando llamó a Moisés, en vez de darle un gran ejército con caballos y lanzas y espadas, ¿qué le dio? Le dio una vara de pastor. Porque así trabaja Dios. El Señor confunde el sistema de este mundo. Por eso nosotros no debemos de conformarnos a este mundo, no, porque a lo mejor creemos que la estamos haciendo muy grande en el mundo, pero ante los ojos de Dios no estamos haciendo nada. Tenemos que humillarnos al Señor y ser obedientes a como Él quiere que se hagan las cosas, porque obedeciéndolo a Él, eso es lo que nos lleva a nuestro destino, eso es lo que es cumplir con nuestro llamado en el Señor. Y acuérdense, Dios usa las cosas sencillas. Él usa las cosas sencillas, acuérdense de eso. Le dio a Moisés, dijo, ok, toma esta vara, y le dio esa autoridad divina, y aunque Aarón es el que iba a hablar, Moisés es al que se le había dado la autoridad para hacer esas grandes señales y prodigios que Dios lo iba a mandar a hacer. Amén. 18 al 20. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ven en paz. Dijo también Jehová a Moisés a Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces, ¿qué nos papeles? Moisés honró a su suegro diciéndole que regresaría a Egipto, pero no le dijo el propósito verdadero. Dijo, no, voy a ver si todavía están vivos mis familiares, Jetro, voy a echar una vuelta a Egipto, a ver cómo está la cosa. Pero no le reveló a Jetro que Dios se le había aparecido y que Dios lo había llamado. Pero Jetro, siendo un hombre justo, hay teólogos que creen que Jetro servía al verdadero Dios. No sabemos, era el sacerdote de Madián. Pero le dio su bendición. Dijo, ven en paz. Entonces, Dios le aseguró a Moisés, una vez más le afirmó por si tenía miedo, que los que lo querían matar ya habían muerto. Entonces ya era seguro de que podría regresar a Egipto. Moisés no sé si la gente se acordaba de Moisés, eran ya 40 años después. No sé si se recordaban que Moisés fue un gran general. Él fue un gran líder, una persona
que admiraban y de respeto. No estoy seguro, pero el caso es que los que lo querían matar, Faraón y tal vez otros, ya habían muerto. Entonces Dios le dijo, ok, ahora sí puedes ir. A 21-23. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto. ¿Ese es 21? 20. ¿Este es el 421? Please, we start at 19. So that's what it's going. Ok, so donde dice entonces Moisés tomó a su mujer. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endulceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Qué interesante aquí, llama a Dios esa vara, la vara de Dios. ¿Verdad? O sea que había algo muy especial que Dios puso en esa vara. No me puedo recordar ahora si era uno de los obsequios que estaban dentro del arca del pacto. No me puedo recordar, pero dijo, tomó la vara de Dios. ¿Verdad? Y entonces, Moisés comenzó su viaje de regreso a Egipto con su esposa y sus 2 hijos. Dios le explicó a Moisés lo que iba a hacer en Egipto y que iba a hacer grandes maravillas. Ahora, Dios endureció el corazón de Faraón para cumplir sus propósitos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Faraón primero había endurecido su corazón. En el sentido que no quería dejar ir a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Llega el momento cuando una persona endurece su corazón, que Dios empieza a usar a esa persona para llevar a cabo sus propósitos. Pero siempre le da oportunidad a la persona de que se arrepienta, de que haga la voluntad de Dios. Pero si la persona endurece su corazón, entonces ¿qué pasa? Que Dios comienza a utilizarlos para hacer sus propósitos. En este caso fue que endureció cada vez más el corazón de Faraón, pero para demostrar su poder, para traer el juicio que necesitaba traer al pueblo de Egipto. Pero a la primera, Dios siempre nos da oportunidad. Si no queremos, si endurecemos nuestro corazón, entonces es muy posible que Dios lo siga endureciendo para llevar a cabo sus juicios y sus propósitos. Dios le había dado a Faraón oportunidad, pero Faraón no quiso. Entonces dijo, ok, ahora te voy a demostrar lo que voy a hacer. Interesantemente, Dios llamó a Israel su hijo primogénito. Pónganse a pensar eso. ¿Qué beneficios tenían los primogénitos? Pues heredaban la mayoría de la casa de su padre. Se hacían señores sobre sus hermanos y sobre todas las pertenencias. Y Dios llamó a Israel su hijo primogénito. Y le dijo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo para que me adore. Pero porque no lo vas a dejar ir, así como tú mataste a los hijos primogénitos de Israel, así voy a matar a tus hijos primogénitos. ¿Se acuerdan? Después vamos a ver la plaga de la muerte de los hijos primogénitos, que Dios los mató. Dios tomó venganza de lo que había hecho Faraón, lo que había hecho Egipto con los hijos de Israel, y porque no quiso dejar a Israel, a quien Dios identificó como el hijo primogénito, entonces ahora Dios iba a tratar con Egipto matando a todos los primogénitos.
¿verdad? Y de antemano Dios le dijo todo a Moisés lo que iba a hacer. De antemano le estaba diciendo. Y para mí es muy interesante eso, ¿verdad? Que le dijo, ve y ordena a Faraón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todo. Cuando predicamos la palabra de Dios, estamos predicando bajo la autoridad de Dios, que no hay autoridad más alta. Por eso cuando tomaron a los apóstoles, no me recuerdo si fueron Pedro, Juan y otra persona, pero los tomaron y los azotaron y les dijeron que no predicaran más en ese nombre. ¿Qué les contestó Pedro? Dice, hermanos, se consideren si es menester que obedezcamos al hombre o que obedezcamos a Dios. Entonces, el mandamiento más alto que Dios nos da es que prediquemos la palabra. No hay fuerza en este mundo, no hay ley en este mundo que pueda prohibirnos, porque Dios ya dio la orden de que predicáramos la palabra. ¿Verdad? Ahí es donde entran los juicios. Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Si predicamos la palabra o no predicamos la palabra. Porque Él es la autoridad y Él fue el que nos ordenó a predicar la palabra. Amén. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que le estaba dando autoridad a Moisés para que fuera ante Faraón y le ordenara, deja ir a mi pueblo. Suelta a mi pueblo. ¿Verdad? Iba no en su propio nombre, pero iba en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único y verdadero Dios. Entonces Egipto no sabía lo que le esperaba. No sabía lo que le esperaba. Hermanos, oren por esta nación. Oremos por Estados Unidos, porque no sabemos lo que nos espera. Nosotros ya estamos como Egipto. Hemos desafiado a Dios. Hemos quebrantado sus leyes. Nos hemos vuelto arrogantes y soberbios y creemos que nuestra abundancia, así como Egipto, nos va a salvar. Creemos que nuestro ejército nos va a salvar. La gente ya no reconoce a Dios. Estamos cometiendo las abominaciones más detestables que podamos pensar. Las estamos cometiendo y todos se lo estamos echando en cara a Dios. Oremos por América, hermanos, oremos, porque no sabemos lo que nos espera a causa de nuestra maldad, a causa de nuestro pecado, incluyendo personas de la iglesia que se llaman hermanos, que están viviendo vidas dobles en pecado, en vicios, que están desafiando el nombre santo de Dios. Oremos, arrepintámonos, regresémonos al Dios santo, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Regresémonos al Dios, al que se llama el Santo de Israel. Y pidamos por Estados Unidos, porque no sabemos lo que nos espera, hermanos. Va a venir destrucción repentina, y la persona que no esté preparada se va a quedar y se va a ir a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Oremos por Estados Unidos. Esto no es un juego. Nuestros enemigos se están preparando en todo el mundo. Abran los ojos. Los rusos, los chinos, todos los que nos odian y quieren destruirnos, están preparando sus ejércitos en todo el mundo. Hermanos, oremos por misericordia. No sea que, como Babilonia, fue destruida en una sola noche. Pidamos a Dios por América. Pidamos a Dios por nosotros. Volvámonos a Dios. Limpiemos nuestros caminos. Limpiemos nuestras manos. Y humillémonos delante de la presencia de Dios. Porque el tiempo es muy corto. No falta mucho. ¿Dónde estábamos? Ok, 24, 26. Ah, 24. Pero fuerte, porque al que te podemos oír. Y aconteció en el camino que en una postada Jehová le salió al encuentro y quiso matar. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre
Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Cuando llegué a esta porción, yo me recuerdo cuando estaba leyendo la Biblia, y todo iba bien, ¿verdad? Dios llamó a Moisés, Moisés aceptó, tomó a su familia, todo era color de rosa, y ahí van rumbo a Egipto, y ¡boom! De repente llegamos a esta porción. Y es como que me estrellé en contra de una pared, ¿verdad? Dije, Señor, ¿qué está pasando? Un momento estás llamando a Moisés, le diste tu vara de autoridad, y aquí lo quieres matar. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Cuando ya me recuperé, me levanté de la estrellada que me di en contra de la pared, me puse a estudiar esto. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Entonces, ¿qué ven sus papeles? Por alguna razón u otra, Moisés no había circuncidado a sus hijos como Dios le había ordenado a Abraham que hiciera con todos los niños varones. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Abraham? Dijo, voy a hacer un pacto contigo, todos los varones de tu casa tienen que ser circuncidados. Este fue un pacto que Dios hizo con los hombres de Israel, ¿verdad? Que después nos damos cuenta significa, el quitar el prepucio significa circuncidar el corazón, quitar el pecado del corazón. Pero en ese entonces era un requisito que Dios le había hecho a los hombres de Israel que se circuncidaran, y por alguna razón u otra Moisés no circuncidó a sus hijos. ¿Y qué pasó? Pues Dios iba a reforzar el pacto que hizo con Abraham, porque acuérdense que dijo que si no lo hacen, tenían que ser cortados del campamento. Eso quiere decir, tenían que ser muertos. Entonces Dios se apareció para matar a Moisés por no obedecer. Pero ¿qué pasó aquí? Algo muy interesante, que Séfora, la esposa, intervino y fue y circuncidó a su hijo mayor, pero demostró desdén, desprecio por este rito de circuncisión. No le gustaba a ella, no lo comprendía. Pero como no quería perder a su esposo, ella fue la que fue y circuncidó a su hijo. Y lo aventó delante de Moisés y dijo, varón de sangre me eres a causa de la circuncisión. Entonces, ¿de qué habla esto, hermanos? ¿De qué habla? Habla de la condición terrible del pecado. Habla de que el precio para satisfacer la demanda de la justicia de Dios es el derramamiento de sangre. Se derrama sangre. Y por eso es que nosotros podemos apreciar el sacrificio que Jesús hizo. Él pagó el precio por nosotros. Ese precio terrible de nuestros pecados, Jesús lo pagó, ¿verdad? Entonces, cuando el mundo no comprende por qué tuvo que derramar sangre, por qué tuvo que morir, lo hizo porque tenía que pagar el precio de nuestro pecado. ¿Verdad? Una ocasión yo escuché a un obispo católico. Fue un hombre muy poderoso. Y dijo que si Jesús hubiera tenido un programa de relaciones públicas mejor, no lo hubieran matado. Y me puse a pensar yo, es una falta de entendimiento abismal de que este hombre que se llama ser un siervo de Jesús no comprenda que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Es algo desagradable, es algo que no nos gusta oír, porque es algo muy desagradable, el derramamiento de sangre, pero alguien tuvo que pagar ese pecado y el pecado lo pagó Jesús. Entonces, cuando Séfora tuvo que hacer eso, dijo, eres un esposo de sangre, y lo aventó, ¿verdad? A causa de la circuncisión. Pero Dios estaba demostrando a la humanidad que el pecado, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Sucedió este acontecimiento. Entonces Dios detuvo su mano y no mató a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos debe de decir eso a nosotros? Nos debe decir que con Dios no se juega. No debemos de tomar las cosas de Dios a la ligera. No debemos de andar jugando con las cosas de Dios, hermanos. Ni andar chistoseando, y todos los hemos hecho. Pero debemos de tomar las cosas de Dios con respeto. Debemos de reverenciar a Dios, debemos de reverenciar su palabra,
porque las cosas de Dios son santas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él es un Dios santo, dice que Dios es un fuego consumidor, y terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, reconsideremos nuestro caminar con Dios, reconsideremos nuestra vida, ¿verdad? Tengamos cuidado lo que hablemos, lo que digamos, pero sobre todas las cosas, hermanos, pongámonos en bien con Dios. Honrémoslo, respetémosle, adorémosle, alabémosle, porque Él es Dios y Él es digno, ¿verdad? Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ok, vamos a terminar los últimos 27 al 31. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y le unieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ahora pónganse a pensar, esto es muy interesante, escriban sus papeles. Aarón tuvo que viajar muchas millas para llegar al monte Sinaí, el monte de Dios. ¿Sí? ¿Hasta dónde lo mandó Dios? Digo, ok, Moisés, mira, te voy a quitar todas tus excusas, y no nomás llamé a Aarón para que te asista, sino que lo voy a hacer que venga él a ti. En las películas que han hecho ponen como que Aarón nomás salió de la ciudad, y ahí encontramos eso. No, salió de Egipto Aarón y se fue caminando hasta el monte Sinaí. No me recuerdo cuántas millas son, pero está ahí en el desierto de Madián. Y entonces Aarón caminó hasta a lo que llaman el monte de Dios, que yo también considero un misterio que me gustaría saber, porque hay algo que sucedió en tiempos antiguos en ese monte para que fuera llamado el monte de Dios. Y como Dios le ordenó, Moisés le contó todo a Aarón, y Aarón habló todo al pueblo. Entonces, Aarón debe de haber tenido una inteligencia muy extraordinaria, ¿verdad? Para poder recordarse todo lo que Moisés le decía que hablara, pero también tenía una habilidad como orador muy extraordinaria también, ¿verdad? Por algo Dios lo escogió. Entonces, Moisés le habló a Aarón, Dios le habló a Moisés le habló a Aarón, y Aarón le habló al pueblo. Y como se hizo las señales que Dios le había dicho, y el pueblo creyó que Moisés hizo las señales que Dios le dijo que hiciera, el pueblo las vio y creyó. Vieron a la serpiente, a la hora que se convirtió en serpiente, metió la mano al seno, la sacó, tenía lepra, la volvió a meter, estaba limpia. Ha de haber ido al río a sacar agua, la derramó, se convirtió en sangre. El caso es de que el pueblo vio las señales y creyeron a Dios. ¿Y qué sucedió? El resultado fue que Israel se postró y adoró a Dios. Ese debe ser el resultado de ver la gloria de Dios, de ver los prodigios de Dios, que debemos de postrarnos en adoración delante del Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Moisés aceptó el llamado. Dios le mandó una ayuda divina, ¿verdad? A veces Dios nos manda gente que trabaje con nosotros, son ayudantes divinos que nos ayudan para poder llevar a cabo el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Dios le mandó un ayudante divino a Moisés. Fueron a hablar con el pueblo y ahora estaban listos a comparecer ante Faraón. Bueno, vamos a terminar aquí, y a la semana que viene no vamos a tener estudios, es la primera semana del mes, pero nos vemos de esta semana a la otra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la victoria. Gracias te damos, Señor, porque eres el que nos refuerzas, eres el que nos equipas, eres el que nos capacitas para llevar a cabo tus propósitos.
Señor, te pido por todos los que nos están oyendo, que los ayudes, Padre, que te sirvamos con todo nuestro corazón, que no tengamos miedo, que echemos el miedo a un lado, Señor, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a serte fieles. Venga lo que venga, Señor. Ayúdanos a no darnos por vencidos, sino a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom. Shalom.